que como la pandemia les levantaba la imagen, la usaron y nos encerraron por rédito político. Bueno, ahí estaba hablando el presidente Milei de las declaraciones de Martín Guzmán, de ese reconocimiento expreso de que fue el rédito político lo que generó la extensión de la cuarentena dura. Está con nosotras Yamil Santoro, que es legislador porteño por Republicanos Unidos y que además presentó una de las denuncias contra Alberto Fernández, incluso más dura en los términos que la de Marijuán, porque estás hablando de abuso de autoridad, pero le agregaste algunas causales. Contanos un poco, bueno, las chances de que esto prospere, ¿no? Porque ojalá pudiera tener un correlato en la justicia. Bueno, como bien mencionabas, denunciamos a Alberto Fernández por abuso de autoridad, similar a la denuncia de Marijuán, pero agregándole el factor de privación ilegítima de la libertad. Esa denuncia, junto a la nuestra, fueron las que motivaron al fiscal Stornelli ahora a instruir la causa, y las chances de que esto prospere depende fundamentalmente de las medidas de prueba. Y ahí hay que reconocer que el fiscal está yendo a buscar por distintos medios la verdad detrás de los hechos, tratando de entender si lo que motivó la extensión de la cuarentena fue cómo medía esto en las encuestas, y por eso manda a pedir aquellas encuestas solicitadas por el gobierno para medir en cada momento cómo le estaba yendo ante la opinión pública. También hemos pedido que se periten o se rescaten los chats que hubiera tenido con tanto el Consejo de Especialistas como con los responsables de la cartera de salud de su propio gobierno. Y otra cosa interesante que solicita el fiscal es el análisis de impacto económico de todas estas medidas. Ahí quería hacerte una pregunta, ir a ese punto, porque uno no es demasiado optimista respecto de que prospere alguna causa y que se llegue a algo condenatorio contra Alberto o algún otro funcionario contra Alberto Fernández después de lo que vimos de la fiesta de Olivos y demás. Pero pienso si esto podría abrir la puerta para que ciudadanos que fueron damnificados de manera directa y tangible por la extensión de la cuarentena pudieran hacerle algún juicio al Estado. ¿Abre la puerta para que eso suceda y pedir un resarcimiento, una acción civil? No sé. En caso que eso se dé, digamos que haya condena efectiva a Alberto, creo que se abre una situación institucional sin precedentes en la historia de la Argentina contemporánea, habilitando desde ya la posibilidad de reclamos contra el Estado de distinta naturaleza, y también esas personas que han sido afectadas, creo, tienen la posibilidad de presentarse como querellantes. Por lo menos nosotros de la Fundación Apolo vamos a estar presentándonos como querellantes. No sé, pienso en alguien que se fundió, que tuvo que cerrar su negocio, alguien que quedó sin trabajo. Al mismo tiempo, tengo algunas dudas respecto de la posibilidad de prosperar para eventualmente contra Alberto Fernández o funcionarios por todas las emergencias sanitarias que el propio Congreso le otorgaba. ¿Eso no le da una cobertura? Mira, de hecho, hay un habeas corpus que nosotros obtuvimos legalmente y donde la justicia exhorta al Congreso de la Nación a empezar a legislar para evitar que Alberto siga regulando todo el proceso de la pandemia mediante DNU. Creo que hay suficientes elementos en la justicia como para poder avanzar sobre este caso, y el testimonio de Guzmán es la pieza clave para empezar a investigar algo que muchos de nosotros sabíamos o teníamos la pista. Entiendo que el periodismo tenía bastante información al respecto de cómo el gobierno buscaba extender las medidas justamente por el retorno político o de opinión pública que esto le representa. Todos lo suponíamos, pero dicho así, tan abierta y brutalmente por un protagonista, me parece que ya estamos hablando de otra cosa. Si les parece, compartimos las últimas declaraciones del fiscal Stornelli, que habla justamente de esta causa. En realidad podría haber habido un oportunismo político en la prolongación indefinida de una cuarentena estricta, dura como la que vivimos. Algunos dicen que fue la más extensa del mundo, sí, del planeta, y demás. Obviamente que eso es un delito de acción pública que hay que investigarlo. Bueno, habrá que ver si estas dos vías, ¿no? Por un lado, si la normativa vigente durante todo el periodo de la pandemia, incluso otorgada por el propio Congreso, permite abrir alguna causa que prospere contra Alberto Fernández, pero pienso en la posibilidad de que ciudadanos damnificados por la extensión de la misma puedan hacer alguna acción. Como particulares damnificados, ¿no? Y sobre lo primero, cuando Débora te habla de las facultades delegadas, a mí se me cruza la idea de las cuestiones políticas no judiciables, ¿no? Que es como siempre la válvula de escape para la mala gestión.
Es que, digamos, todo eso que tiene que ver con el análisis de oportunidad, mérito y conveniencia, que es lo que la Corte ha establecido un poco como criterio para no meterse en decisiones políticas, siempre se analizan en perspectiva de un hecho determinado. Acá lo que parecería haber es una distorsión por parte del Ejecutivo entre la evidencia que tenía sobre la mesa, digamos, lo que la opinión técnica del momento arrojaba como camino razonable, y lo que terminó decidiendo, motivado por cuestiones espurias, en este caso el beneficio político que le reportaba. Si eso se comprueba, creo que Alberto Fernández puede efectivamente terminar preso. Tengamos en cuenta que los tipos penales que se están analizando, y como ustedes dicen, además, las consecuencias que esto tendría en todos los ciudadanos que no pudieron despedir a sus muertos, abrazar a sus afectos, pymes que quebraron, chicos que tuvieron distintos tipos de daños psíquicos y familias también, se abre un escenario muy, muy, muy triste por un lado, pero sin precedentes en la historia jurídica Bueno, argentina. para algunos de los funcionarios que compartieron este gabinete con Alberto Fernández, hablamos de Santiago Cafiero, que fue jefe de gabinete y luego canciller, esto es todo una estupidez, fíjense. Eso no existió. No existió. De hecho, puedo darse todo esto porque Martín es mi amigo y he hablado con él. Incluso hablé después de que dijo eso, que es una estupidez. Porque eso no pasó nunca. Y aparte porque está mal el calendario. Las medidas de aislamiento fueron todas en el 2020. Y la elección fue en el 2021. Con lo cual, ya para la elección no había ninguna medida de aislamiento. Pero hacía meses que no había medidas de aislamiento para la elección. Con lo cual, y se lo dije a él, con lo cual lo que dijo es absolutamente falso. No pasó nunca. Bueno, ahí tengo, ¿cuándo se reanudaron las clases, por ejemplo, presenciales en la provincia de Buenos Aires? Que fue esa disputa tan larga Con que hubo. continuidad tardaron 1 año y medio, porque hubo un momento en el que se reanudaron, después se volvieron a parar y después se volvieron a reanudar, pero... Habría que fijarse porque él dice que en el 2021 ya no había ninguna medida restrictiva. La verdad me parece que falta, me parece que no es verdad, No. Sobre todo... Quizá no estaba el ASPO en La última su... fue 6 de junio de 2021. Sí, no le cierra el calendario a Caputo. 6 de junio de 2021, ¿qué cosa fue? La última Cafiero. extensión. La última extensión. Sí. Y la Cafiero. claro, y la elección fue poco tiempo después, así que ¿cómo va a decir que no había ninguna medida restrictiva? Y después, si podés, Maxi, fíjate cuándo se reanudaron las clases en la provincia de Buenos Aires presenciales, porque te acordás que Larreta tuvo que ir a la Corte Suprema de Justicia. para Sí, poder de hecho, hacer... se reanudaron antes en la ciudad que en la provincia. Sí. Entonces, la verdad que lo que dice Cafiero, no, que fue una estupidez, que habló con Guzmán y que en el 2021, que fue el año electoral, no había ninguna medida restrictiva. Acá ya tenemos un primer dato que nos da Maxi Sardi de que esa información es errónea, incorrecta, una mentira. 12 de julio. ¿12? 12 de julio volvían las clases en la provincia de ¿Del Buenos Aires. 2021? Sí. Y el Bueno, fallo, entonces... y el fallo que ¿qué dice habilita a Cafiero? los gobiernos locales a definir sobre la pandemia es de principios de mayo del 2021. O sea Claro. que hasta bien entrado el 2021 había medidas muy restrictivas de la libertad todavía Y vigentes. también se había modificado el calendario de la elección de medio término. se ¿Vos te corrió. acordás? Se corrió. ¿Vos te acordás, Maxi, cuándo fueron? ¿Fueron en septiembre las de medio término del 21? Sí. Sí. Se corrieron Claro, justamente el bueno. paso y después Claro, la un mes general... corrido respecto de agosto por el... Sí, por el- por el tema del septiembre y frío. noviembre. Exacto. Septiembre Claro, y noviembre. septiembre y se corrieron por noviembre. el... Sí, efectivamente. Sí, bueno. Como Cafiero, caso excepcional. antes de declarar, Que debería lea los diarios, googlear. googleé. Como decía Massa, googleé, Cafiero, Eso, googleé. no hacía falta mucho más. También estaba pensando, Santoro, ¿qué pasó con todas aquellas personas, aquellos ciudadanos que tuvieron causas penales por violar la cuarentena y las normas vigentes? ¿Eso ya no corre más o hay gente que todavía las tiene pendientes? No conozco todos los casos particulares. Sí hay algunas personas que, vale decirlo, resultaron en su momento condenadas por este tipo Sí, claro. de delitos o tuvieron que aplicar probations o cosas por el estilo. Y esas personas, digo, por distintos motivos, eventualmente podrían, dependiendo cuándo haya sido la condena, o mejor dicho, ¿Te queda el como hecho sancionable. antecedente eso? Le pregunto también al doctor. ¿A uno le queda un antecedente de esa En las esas provincias causas por lo penales? general no, porque No. son tareas comunitarias que Claro. les obligan a realizar. No le Pero- queda el antecedente penal al No, ciudadano. no le queda el antecedente penal, Ok. pero sí, además, el juzgado federal les aplica una multa económica, guarda con eso. Ah. Sí, claro. Y yo, perdón, Débora, Sí, lo sí. escuchaba recién al impresentable este de Cafiero. Estamos hablando de un tipo que se está defendiendo porque si esto prospera, como decía Yamil, el tema del delito de que haya cometido el Ejecutivo, este sería un personaje que encubrió también, Ujú. ¿no es cierto? No nos olvidemos, no termina ahí. Claro. Por eso dice lo que dice, ¿no?
Perfecto. Y teniendo en cuenta de que yo estimo que va a prosperar, yo también lo denuncié el día 2 de septiembre por privación ilegítima de la libertad sin más trámite. Directamente sorteé la denuncia penal directamente porque me pareció muy pertinente lo del doctor Marijuán, pero medio flojito, ¿no es cierto? Porque tenemos que ver que nadie va preso por una condena de 6 meses a 2 años Sí. que lo denuncia Por el abuso de autoridad. claro, abuso de Claro. autoridad y violación de los deberes funcionarios públicos. Entonces, Está bien, la verdad usted que fue es a un poco fondo, flojito doctor. de papeles. Pero bueno, la idea es que yo entiendo de que si la justicia, yo creo en un sector de la justicia y creo en el doctor Stornelli. Si la justicia acá va a fondo, este tipo tiene que ir preso, porque hubo privación ilegítima de la libertad agravada. ¿No es cierto? Gracias, doctor, Bueno, por su aporte. Y muy gracias, amable, Yamil, gracias por la también por haber invitación. venido a compartir la tarde. Muy Gracias. amable, muy amable. Bueno, arrancamos la ronda de